Hola queridos amigos, queridos hermanos latinoamericanos y peruanos. Una vez más con ustedes, Elsa Soto Salvador, en su pequeña secuencia, Pequeñas Gotitas de Literatura y Comunicación. En esta ocasión, vengo ante ustedes otra vez con mi literatura. Pero en esta vez ya no es mi literatura peruana, sino una literatura internacional. Muchos hemos escuchado sobre la filosofía griega, ¿verdad? ¿No? Griega. A veces en el colegio o en las universidades, ¿no? Y uno de los libros que nos recomendaban fue el libro de La Apología de Sócrates. Esta mitología griega es muy apreciada a nivel mundial, aunque ha pasado muchos siglos. Platón y Sócrates son grandes filósofos griegos que son muy estudiados y también muy apreciados en la filosofía humana. Vamos a leer sobre una breve prólogo, introducción a dicho libro, porque leerlo toma su tiempo, queridos amigos. Nos sentamos en una silla, en un sillón de nuestra casa y comenzamos a leer. Y la lectura es eso, para imaginar y tener esa conexión de algo fantástico, creativo, quizás también un poco romántico y también sugestivo y analítico cuando leemos un libro, ¿verdad? Bueno, la filosofía griega se caracteriza por eso, porque es una filosofía muy profunda sobre la identidad y las manifestaciones y emociones que posee el ser humano. Sí, nosotros los seres humanos. Y eso se caracterizaban los griegos de ese tiempo. De ahí viene la cultura griega, que fue una influencia para la cultura romana. Sabemos que los romanos tuvieron una influencia de la cultura griega y también en ese mundo antiguo los filósofos griegos eran muy reconocidos en ese tiempo. Vemos también que nuestro apóstol Pablo fue a Grecia y él pudo tener polémicas, ¿no?, con estos filósofos y le escuchaban atentamente las enseñanzas que daba Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ellos les gustaba, investigaban y salía todas estas filosofías que después fueron estudiadas ya por el hombre, ¿sí? Vamos a ver, dice, Platón es el prolífico de los filósofos en un solo tono y bajo el título de Apología de Sócrates. El libro de este nombre son dos diálogos entre Critón y Fedón porque su temática literaria, filosófica son afines. La Apología de Sócrates es única obra de Platón que no es dialogada, tratada del alegato de Sócrates, defendiéndose de tres delatores poderosos quienes lo acusan de no creer en la religión del Estado y corrompe a los jóvenes enseñándoles a desconocer a los dioses de la República. Quiero quedarme aquí. Platón, el escritor Platón, filósofo griego, él puso un nombre, Apología a Sócrates, es como tener una referencia de una persona, de que él decía, ¿no?, que acusaba, ¿no?, a las personas a no creer en la religión del Estado. Los griegos se caracterizaban por tener dioses, ustedes saben, ¿no?, el Olimpo, Zeus y todo lo demás, ¿no? Entonces, este escritor de ese tiempo, este filósofo, pues él decía que esto corrompe a los jóvenes enseñándolos a desconocer a los dioses de la República. A pesar del ofrecimiento de los dioses, su discípulo y famoso orador, quien lo presenta en la bella defensa que se ha escrito con todos los recursos del arte oratorio, Sócrates se niega a servirle de ella por considerarla parcializada
prefiere arriesgarse él mismo con la frente muy alta ante sus acusadores y sus jueces. La autodefensa de Sócrates ofrece tres partes distintas. En la primera, aunque no es acusado, se defiende, y en la segunda declara por los jueces culpable. Discute el castigo que debe imponerse en la tercera, condenándole a muerte. Desarrolla algunas de las grandes ideas sobre el tránsito del alma a la vida mejor. Es decir, que él más creía en la espiritualidad del alma libre del hombre, sin tener a que ser manipulada, según él, por el régimen gubernamental de dioses, ¿no? No pueden renegarse que como alegatorio, como defensa regular a la apología de Sócrates es sumamente débil, en cambio como la profesión de la fe filosófica es sublime. Vamos a ver la sentencia de muerte pronunciada por la justicia de Atenas en el Criptón. Debe confirmar y aceptar la muerte, y debe hacerlo cuando es inminente y la ejecución y la condena, aunque sería posible la fuga de Criptón. Se propone el cuestionamiento del sentido de su defensa como ese día de su vida. Sócrates le invita a examinar el problema y en cordial diálogo con un amigo afirma en el destierro, no puede ser si no huyera traicionadamente su destino. Asegura Platón que no puede ser un traidor de la libertad, ¿no? Y factibilidad y situaciones de diálogo y compromiso de temas contemporáneos y a un diálogo breve. Fedón o inmortalidad del alma se trata de los últimos momentos del maestro en la prisión de Atenas, el cumplimiento de la sentencia de muerte. Fedón es el discípulo que le acompaña en todo el cautiverio, que no desperdicia el sabio de los sabios para dialogar sobre la inmortalidad del alma y sobre las recompensas y castigos que nos esperan en la otra vida. Lo admirable de Fedón en su calidad de narrador, ¿no?, es la fidelidad de memoria y la conmovedora simplicidad del mismo en el arte de la literatura. Meditando sobre la apología, el Critón y el Fedón, vamos a ver que se produce una célebre poema sobre la muerte de Sócrates, refiriéndose en su prólogo. Dice así: moría sin odio a sus perseguidores, víctima de sus virtudes, ofreciendo en holocausto a la verdad. Podía defenderse o podía negarse. No quiso, hubiera sido mentir al Dios que hablaba en él, y nada indica que ningún sentimiento de orgullo llegará a alterar la pureza y la belleza de ese sacrificio sublime. Sus palabras referidas por Platón son tan sencillas al fin de su último momento en medio de su vida. Para ver la riqueza de que se trata este libro, un poco complicado, cuando uno no es tan filósofo para la vida, los filósofos filosofean con la naturaleza, hasta con una flor, con un libro, con un pasaje, con una canción, ¿no? Como se acuerdan de la serie Los Pitufos, filósofos, ¿no? Justamente el filósofo es esas personas que, bueno, se conectan mucho con la espiritualidad del alma, ¿no? De creer en algo sublime, ¿no? Y Platón era uno de ellos, ¿no? Por eso dice: yo moría sin odio a sus perseguidores, víctima de sus virtudes, ofreciendo un holocausto a la verdad. Muchos buscamos la verdad, justamente el filósofo busca la verdad en todas las cosas. Por eso que apreciaron a Pablo, ¿no? Estos filósofos griegos. Yo no hablo de Platón porque Platón fue un escritor de ese tiempo, de la cultura griega, sino de filósofos de ese tiempo que estuvo Pablo con esta nueva fe, con esta nueva espiritualidad del cristianismo, que todavía no se llamaba cristianismo, sino se llamaba, que predicaban sobre la verdad, sobre el amor, sobre la libertad, en las bases fundamentales de lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas.
Entonces ellos se maravillaban de esa tanta espiritualidad y tanta bondad, el amor a la vida y a la verdad. Por eso que en Grecia, en ese tiempo de Pablo, se admiró, porque ya ellos tenían noción, tenían conocimiento de que había un ser, un hombre, Jesús, que hablaba eso, y sus seguidores también, y por eso ponían ahí al Dios desconocido. Para poner Dios conocido también ya sabían del Dios de los judíos, ¿no? Ese Dios invisible, ese Dios que no se ve, ese Dios que supuestamente en ese tiempo no tenía un nombre, no tenía una figura, porque nuestro Dios es un Dios espiritual, ¿no? Ese fue el ordenamiento que él dio a todos los cristianos y a su pueblo judío, ¿no? Entonces se conoce como el gran yo soy, el Padre eterno, ¿no? Entonces ellos, como los griegos se caracterizaban por hacer imágenes del hombre, ¿no? Como vemos en el monte el monte de que viene el monte de los dioses, ¿no? Ellos hacían pues sus dioses, ¿no? Ahí tenemos a Zeus, ¿no? A Venus, a Marte y a todos los demás. Y toda esa riqueza cultural y fantasiosa, diría nosotros también, de la cultura griega. Entonces yo para los que les gusta mucho la filosofía, filosofar, introducirse más en el lado espiritual, ¿sí? En el lado espiritual, quizás muchos que no tanto se familiarizan con la vida religiosa, ¿no? También puedo recomendarles este libro de Platón, de los filósofos griegos, Apología de Sócrates por Platón. Son para que puedan ustedes involucrarse más con la filosofía del pensamiento humano digo yo, humanista, ¿no? Muy al margen de la religión. Pero a pesar de todo ello, yo me cuestiono y me admiro de estos filósofos que buscaban la verdad y por eso que apreciaron a Pablo y lo escucharon y lo celebraron. No sé si lo creyeron, pero bueno, lo apreciaron, ¿no? Y ahí donde Grecia en su tiempo se convirtió en un país cristiano, de ahí donde viene pues todo lo que conocemos nosotros, ¿no? El latín y todo lo demás, ¿no? Porque Grecia fue un antecedente para la cultura romana, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya cuando Grecia primero fue la cultura Grecia y luego fue la cultura romana, ya cuando nació nuestro Señor, pero ya ellos ya tenían antecedentes de la cultura griega. Qué bonita la cultura griega, las islas griegas, ¿no es cierto? Las canciones, Sorba es una canción muy representativa de ese pueblo, Sorba. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿No? De una película que vi, Sorba, con el gran actor, actor, ay, se me fue su nombre, muy bonita, el baile de Sorba, ¿no? Muy hermosa esa canción, Sorba. Les recomiendo que escuchen esa canción, melodía Sorba. Muy bonita, y el baile también, ¿sí? La cultura griega es muy riqueza, es una cultura muy rica en todo, en su comida, en su cultura, en muchas cosas, y de verdaderamente que les recomiendo leer este libro para todos los que les gusta la filosofía. Un poquito quizás que lo lean también nuestros políticos, ¿sí? Bueno, me despido de ustedes de aquí de Lima, Perú. Elsa Soto Salvador, en su pequeño espacio y programa Pequeña Gotita de Literatura y Comunicación para ustedes, transmitiendo de su amado Comas. Bendiciones, los quiero mucho. Besito para ustedes.